muy especial. Dios manifiesta voluntad a través de la palabra. Soy el pastor Giovanni Vázquez, ubicados en el barrio Villa Luisa, frente a la planta de tratamiento de agua. Así que si nos está bien y no tienes que congregarte y desear arreglar tu vida con Dios, te esperamos. Qué bendición amanecer. Debemos despertar una actitud de agradecimiento, de glorificar el nombre de Dios, porque la palabra mañana nuevas. Así que esta mañana te animo a tener buena actitud, a tener buen ánimo, a ser optimista, a creer que en Dios hay cosas mejores, que cada día el Señor nos sorprende con cosas extraordinarias, con cosas buenas. Y Dios sin duda nos habla de diferentes maneras. Y esta preciosa mañana, en este programa tan especial de una conexión con Dios, Dios a tu vida, Dios ministrará tu vida. Por eso te invito a siempre sintonizar todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, que Dios siempre tendrá una palabra fresca para ti. Quiero compartir un mensaje de la bendita palabra de Dios y quiero que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 6, versículo... Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice la palabra del Señor: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Te invito ahí donde te encuentres, en cualquier parte de la ciudad, te unas en oración conmigo para decir: Señor, gracias por esta preciosa mañana, gracias por un día más de vida, gracias porque todo te lo debo a ti, todo te lo debemos a ti. Y este es momento de levantar nuestras manos y darte honor, darte gloria y darte honra a ti, Señor, porque solo tú eres digno, solo tú eres Dios, tú reinas y tu reino es eterno. Tu reino es desde generaciones hasta generaciones, desde la eternidad y hasta la eternidad. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Oro para que tu mensaje sea recibido, sea entendido, sea guardado en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito, Señor, a través de tu palabra. Amén y amén. Pues la palabra de Dios nos habla de cosas que Dios abomina, de cosas que... La palabra abominación es uno de los calificativos más duros en la palabra de Dios acerca de las cosas que a Dios no le agradan. Cuando se habla de que Dios abomina, es algo que Dios repudia, algo que Dios detesta, algo que Dios aborrece. Entonces no olvidemos, Dios aborrece. Y quiero hablar acerca de conductas que Dios aborrece, precisamente sobre lo que estaba diciendo. Y si Dios lo permite, quiero predicar una serie de mensajes acerca de lo que hemos leído, para ir descifrando cada una de las cosas o normas de conducta que Dios no aprueba, que Dios aborrece. Y este día quiero hablar específicamente del orgullo. Quiero hablar acerca del tema del orgullo. Comienza diciendo el versículo 16, 6 cosas, dice 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. Los ojos altivos. ¿Quién es un altivo? Es una persona orgullosa,
es una persona soberbia. Y cuando investigamos el significado de la palabra soberbia, o de la palabra orgullosa, que es el tema del cual les estoy hablando, una persona orgullosa, según el diccionario secular, es alguien que tiene una estimación excesiva, sentimiento de superioridad. En cuanto al diccionario bíblico y versiones en castellano, el orgullo se define como arrogancia, jactancia, soberbia. Originalmente significa exaltado, alto, elevado. Pues en resumen, una persona orgullosa es alguien que tiene un concepto sobredimensionado de él. Tiene un concepto equivocado de su vida. Y hablábamos acerca de que estas cosas a Dios no le agradan, a Dios lo repudia, Dios aborrece estas conductas negativas de la persona. ¿Y por qué Dios ha puesto en mí hablar acerca de este tema? Porque es algo que sucede a menudo en la iglesia. Muchas veces nuestro comportamiento no es el ideal, no es el mejor. Y no solo en la iglesia, porque a veces nos limitamos a enfocarnos en lo que sucede dentro del templo, en las cuatro paredes del templo, pero también en nuestro diario vivir. Cuando tratamos con las personas, en nuestro trabajo, con los vecinos, por donde quiera que nos movamos, se deja ver este tipo de conducta, de ser personas orgullosas. Y muchas veces pensamos que es algo o lo pasamos desapercibido y pensamos que es algo que no es tan grave en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor, en la vida de un cristiano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca del orgullo o acerca del orgulloso? Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 4. Proverbios capítulo 21, versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Mire, la palabra de Dios dice que el orgullo es pecado. Y cuando meditamos en esto y pensamos, ¿cuánta gente viviendo con estas actitudes? ¿Cuánta gente con orgullo en su corazón? Viviendo, siendo soberbio, siendo una persona arrogante. Y muchas veces la gente dice, pero yo ando bien, yo estoy bien. Estoy asistiendo a la iglesia, asisto a los cultos, leo la Biblia, oro, canto alabanzas y adoración al Señor. Pero ¿qué hay en su corazón? Si en su corazón hay orgullo, si hay un valor excesivo de quién es usted, está viviendo en orgullo, y el orgullo es pecado. Y la Biblia dice que ningún pecador podrá entrar al reino de los cielos. Es tan delicado y tan grave que aunque muchas veces lo pasamos desapercibido, Dios desea que no tengamos este tipo de comportamientos. Porque como les decía, este comportamiento es pecado. Ahora quiero hablar de las características de una persona orgullosa. Una persona orgullosa, por lo general, les decía, una persona orgullosa se cree perfecto. El orgulloso se cree perfecto, se cree que no necesita cambiar, que no necesita consejo. Cuando uno lee en la palabra de Dios acerca de cómo Dios señala estas conductas, debe llevarle a la reflexión y pensar, no debo portarme así, porque Dios lo rechaza. Porque si Dios rechaza mi orgullo, automáticamente Dios me está rechazando a mí, porque el orgullo está en mí. Quiero que vayamos al libro de Job, en el capítulo 33, versículo 8 y 9, hablando acerca de la persona orgullosa que se cree perfecta, se cree intachable. Dice la palabra en Job 33, versículo 8 y 9, de cierto tú dijiste a oídos míos,
y yo oí la voz de tus palabras que decías, yo soy limpio y sin defecto. Yo soy limpio y sin defecto. Soy inocente y no hay maldad en mí. Qué tremendo. Un hombre llamado Eliú, hablándole a Job en su situación de sufrimiento, de dolor por lo que estaba pasando, le dice, yo oí tus palabras, yo las oí, lo que dijiste, y dijiste que tú eres limpio, que tú no tienes defectos, que eres inocente y que no hay maldad en ti. Y en realidad, cuando Dios se refiere a Job, cuando habla a Satanás y se refiere a Job, le dice que es un hombre recto y perfecto. Dios lo afirma que es recto, que es perfecto. Pero ¿sabes una cosa? La humildad tiene esta característica. El que practica la humildad, la persona que es humilde, nunca va a hablar de sus cualidades, nunca va a sobredimensionar lo que tiene, porque Dios se lo dio, porque Dios nos ha dado esas virtudes. Y por eso la Biblia en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 18, dice que no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y pues el orgulloso se cree perfecto. No, por lo tanto, no acepta consejo. En las iglesias suceden estas cosas. Hay gente así que se tiene un mal comportamiento, tiene un comportamiento de menosprecio, de desprecio, y lógicamente cuando se actúa así se tienen problemas. A donde quiera que vaya, en el ámbito que se desenvuelva, tendrá problemas. Y una persona así no permite ser aconsejado, porque él dice, yo estoy bien, yo soy perfecto, yo no fallo. Una persona así no tiene una actitud de arrepentimiento, ni de perdonar, ni ser perdonado, ni de pedir perdón, ni perdonar a otros, porque se siente que no tiene por qué hacerlo, porque no tiene fallas en su vida. A menudo platicamos y dialogamos con gente que se encuentra en conflictos y generalmente los exponen la situación de otro, el comportamiento de otro, el defecto de otro, pero no ve su propio mal. Entonces, el orgulloso se cree perfecto, cree que no hay de qué arrepentirse, cree que no hay en qué área de su vida mejorar, ni qué cambiar. Y es tremendo, porque somos imperfectos, porque somos seres limitados. La sabiduría que podemos tener viene de Dios. Las capacidades que podemos llegar a obtener vienen del Señor. Por lo tanto, debemos darle siempre toda la gloria y toda la honra a Él. En segundo lugar, el orgulloso se cree superior a los demás. Además de creerse perfecto, que no falla, que no comete errores, que todo lo hace bien y que no hay forma de que sea aconsejado, exhortado o enseñado, se cree superior a los demás. Siempre ve a los demás con un sentido de inferioridad. Todos los demás están abajo de su nivel. Y cuando leía, cuando meditaba en esto, pensaba en lo del fariseo. En el capítulo 18 del libro de San Lucas, versículo 11, dice que un fariseo fue al templo a orar. Y luego llegó un publicano y el fariseo oraba de pie para sí mismo. Y dice que el fariseo decía en su oración, Señor, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Qué tremendo es tener esa actitud de orgullo. Yo no soy como los demás, yo soy diferente a los demás. Yo soy mejor que todos. Y esa actitud le hace, en lugar de crecer espiritualmente, lo hace debilitarse cada día más, menguar cada día más, porque Dios repudia esa actitud de orgullo. De hecho, el orgullo comienza
en la persona de Satanás. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que Satanás se enalteció en su corazón. Dios quiere que nos despojemos de todo tipo de orgullo, de comportamientos erróneos e equivocados, de creernos tan importantes, si bien la palabra dice que somos el pueblo de Dios, que somos especial tesoro, que somos linaje escogido, que el Señor nos escogió y que somos un pueblo especial. Debemos tener siempre presente que todo eso viene del Señor y no nos pertenece a nosotros. Pues el orgulloso siempre se cree mejor que los demás. No hay nadie mejor que él. Y no pierde la oportunidad para rebajar o para minimizar lo que otros hacen. Pues Dios te dice esta mañana, cuidado con esa conducta. Porque aunque ores ese tipo de oración, no llegará al cielo, no será escuchado. Jesús habla del resultado de la oración del publicano y del fariseo y dice, ¿quién de ellos crees que fue justificado? La gente dijo el publicano, porque fue el que se humilló. Otra característica del orgulloso, el orgulloso se cree que no necesita de los demás, que no necesita nada de los demás. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 17, Jesús hablándole a la iglesia de Laodicea, que decían, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mas el Señor le dice, eres pobre, desventurado, desnudo. El orgulloso piensa que no necesita de los demás, que no necesita de la ayuda de nadie, que puede vivir solo, que puede realizar sus actividades, llevar a cabo sus proyectos solo, sin la ayuda de los demás. Y esto es incorrecto. Este tipo de conducta Dios la aborrece, Dios la abomina. Pues cuidémonos de ese orgullo que viene de las mismas entrañas de Satanás. Es Satanás el creador del orgullo. Dios quiere que la iglesia del Señor tengamos una conducta de humildad, que cada día vivamos reconociendo que es por la gracia del Señor, que lo que podemos tener, que las virtudes que podamos tener, las capacidades, talentos, dones, todo lo que podemos tener, Dios lo dio para que lo pongamos por obra, para edificación del cuerpo de Cristo. Así que esto puede estar sucediendo en tu vida. Como pastores podemos estar viviendo con una actitud de orgullo, de altivez, de arrogancia. Meditemos en nuestra conducta, meditemos en cómo andamos y volvámonos de corazón al Señor. Ahora no nos condene como líderes espirituales porque de repente le encontremos en la calle y nos saludemos. De repente hay gente que quizás no nos acordamos de ellos y no conocemos. Y entonces nos saludamos, pero créame que como servidores de Dios, procuramos siempre poner en práctica, vivir la palabra de Dios, tener la actitud que Jesús tuvo. Jesús tuvo siempre una actitud de humildad. Yo pensaba en esto, que si Jesús no hubiera tenido esa actitud de humildad, no hubiera practicado la humildad, no hubiera escogido a hombres tan sencillos como Pedro, como Andrés, hombres pescadores, que uno puede pensar, ¿a qué olía Pedro? Andrés. Pues ellos eran pescadores, y el olor a los peces pues no es muy agradable, pero Jesús puso su mirada en ellos, Jesús estuvo con ellos, anduvo con ellos. Así que cuídate de este tipo de conductas, de creerte perfecto, de creerte mejor que los demás, de pensar en que no necesitas de los demás. Los seres humanos somos seres sociables, necesitamos de la ayuda de los demás. En muchas ocasiones necesitamos que hayan personas que nos extiendan la mano, que nos ayuden, y de esa manera salimos adelante. Si hemos estado viviendo así, si has estado viviendo así, el Señor te llama al arrepentimiento. Debemos arrepentirnos porque ese tipo de conducta es pecado.
No solo el adulterio, que es algo visible y tremendo y que todo el mundo señala, el robar, el ser violento y tener conductas de pleitos en las calles, el hecho de ser orgulloso, de ver con menosprecio a los demás. Esa es una conducta de pecado, igual que el pecado de adulterio, igual que el pecado de robar. Entonces, volvámonos al Señor. Esta mañana Dios nos dice que nos volvamos a Él. Porque si no lo hacemos, si no buscamos de la presencia del Señor, si no reaccionamos ante el llamado del Señor, nos puede ir muy mal. Yo quiero llevarlo al libro de Proverbios, en el capítulo 16. Proverbios, en el capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El que tiene esa actitud y no quiere cambiar, y no hace un esfuerzo por cambiar, le espera quebrantamiento. En algún momento caerá. Así que más nos vale cambiar de actitud y volvernos a tener la conducta adecuada, la conducta correcta, que debemos parecernos a Jesús. Nuestra meta debe ser que cada día Jesús sea formado en nosotros, que seamos personas diferentes, que seamos personas con buenas actitudes. Termino diciendo que la palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 23, versículo 12, que el que se enaltece es humillado, y el que se humilla es enaltecido. Romanos capítulo 12, versículo 16 dice: no sean altivos, antes asóciense con los humildes. Ese es el llamado, ese es el deseo de Dios. Hay otras versiones que dice: vivan unidos, no sean orgullosos, vean a los humildes igual que a ustedes, no se crean mejor que los demás. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. No importa el ministerio que estemos desempeñando, sea pastor, sea líder espiritual, sea un líder de alabanza, sea un líder de grupo, sea un cristiano que está perseverando, tengamos esa actitud de humildad siempre. Procuremos mantenernos allí. Y si eres una persona que nunca has asistido a una iglesia, necesitas del Señor, necesitas volverte a Él, y si estás viviendo este tipo de conducta, Dios te está hablando. En primer lugar, debes entregarte a Él para que tu vida pueda cambiar. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por este mensaje, gracias por la palabra que has hablado en esta hora. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia, como tu pueblo, Señor, como tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestra vida, a descubrir, que el Espíritu Santo nos haga descubrir actitudes impropias, actitudes incorrectas, conductas que no te agradan, que tú aborreces, que tú abominas. Señor, que todo hermano y hermana que está viendo en esta hora y que ha sentido que tú le has hablado, Señor, hazle volverse. Debemos arrepentirnos, buscarte de todo corazón, Señor, y rendirnos a ti, sabiendo que nada nos pertenece, que solo somos, Señor, siervos, que aunque hagamos las cosas bien, que aunque hagamos cosas buenas, en algún momento Jesús dijo que el siervo que hace lo que debe hacer, debe decir: siervo inútil soy, porque hago lo que debo hacer. Así que, Señor, obra en los corazones, que como iglesia nos mantengamos siendo personas, que nos mantengamos siendo verdaderos discípulos, llenos de humildad, Señor, que todo espíritu de soberbia sea arrancado y echado fuera de la vida de la iglesia y de la vida de cada persona que está viviendo así, que de seguro tiene problemas, porque la persona que se comporta así tiene problemas en todo lugar. Señor, cambia vida. Jesús, tú eres el Señor, y en ti confiamos, y a ti te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra en esta hora. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Dios te bendiga. Ha sido un placer, una gran bendición